Y esa niña se cayó, siguió luchando, avanzó a la meta y llegó en primer lugar. El mensaje de hoy se titula Avanzando como iglesia. En la historia de los deportes, amados hermanos, tenemos muchas historias de personas que han caído, se han levantado y han levantado el trofeo. Como cristianos muchas veces estamos caídos porque hemos decidido estar abajo. Es importante que avancemos. Necesitas avanzar como individuo, necesitas avanzar como matrimonio, necesitas avanzar como hogar, necesitamos avanzar como iglesia. ¿Te caíste? Levántate. Levántate y avanza. Es importante que seamos estratégicos. Número uno, avanzando estratégicamente. Necesitamos avanzar y ser estratégicos. En el libro de los Hechos podemos encontrar cómo Dios está avanzando con el establecimiento del reino de Dios, cómo está avanzando en la extensión de la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 16, amados hermanos, encontramos algo que está ahí, que muchas veces no lo apreciamos. En el versículo 11 y 12 dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y, ¿qué dice? Una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y tal parece que nosotros leemos y una colonia. Bueno, era una colonia. Pero cuando investigamos de qué se trata la colonia, vamos a entender entonces que Dios está llevando a Pablo, a Timoteo, a Silas, a Lucas, a un lugar especial. Recuerde que Pablo había tenido una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. El viaje fue por tierra, fue por mar. Samotracia era una isla. Se embarcaron en Troas, empezaron a navegar, llegaron a Samotracia, que es una isla, y de ahí volvieron a tomar el barco y llegaron a un pueblo que se llama Neápolis. Es una ciudad, un pueblo marítimo. Y ahí descendieron, caminaron 12 kilómetros para llegar a Filipos. Déjeme decirle que Filipos era la puerta de toda la región de Macedonia. ¿Sabe cuál es la puerta aquí, la principal puerta marítima en México? ¿Alguno no sabe? Pues el puerto de Veracruz. Todos los barcos que traen comercio de diferentes partes del país tienen que llegar ahí para desembarcar todo, pero es conocido como la puerta del Golfo. Por lo tanto, Neápolis era la puerta marítima para llegar a Filipos. Pero Filipos era la puerta de Macedonia que atravesaba todo el país de Macedonia. ¿Cuál es la carretera que atraviesa todo el país? La carretera que conocemos como Panamericana, ¿verdad? Esa es la que atraviesa todo el país. Bueno, Filipos era la puerta. Cuando Dios manda el Evangelio a Filipos, ¿qué está pensando el Señor? Que el Evangelio recorra toda la carretera que atraviesa Macedonia. Pero dice la Escritura que estaba en Filipos y una colonia. ¿Cómo? Está en la ciudad,
o es una colonia. No, había un grupo de soldados romanos. Esa colonia eran romanos. ¿Y qué está pensando entonces el Señor cuando envía a su equipo misionero a Filipos? Que el Evangelio llegara a todo el imperio romano. Cuando yo entiendo esto y veo, y una colonia, yo dije, ¿cuál colonia? Bueno, pues era una colonia romana. Y encontramos entonces que el Señor está pensando que el Evangelio tiene que recorrer dos vías, Macedonia y Roma. Conquistar con el Evangelio a Filipos provocaría que el Evangelio sería llevado a todas partes de Macedonia y de Europa. Europa, hermanos. Y tenemos que entender que como Filipos era la puerta, llegaba gente de diferentes partes del Asia Menor. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo aquí es que tenemos que ser estratégicos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para ser estratégicos. Tú como persona necesitas ser estratégico. Necesitas al Espíritu Santo todos los días para ser estratégico. Como pareja necesita ser estratégico, como familia necesita ser estratégico. No podemos movernos al y se va. A veces somos indiferentes y nos estamos moviendo a ver qué sale. No podemos trabajar así, ni como persona, ni como parejas matrimoniales, ni como hogares con los hijos, ni como iglesia. Necesitamos entender que necesitamos ser estratégicos. ¿Qué estrategia sigues? En tu vida cotidiana debes de tener una estrategia. Debemos de tener un plan. ¿Sabe usted que Dios está siguiendo un plan? Déjeme decirle que Dios está siguiendo un plan. La palabra de Dios dice en Efesios que ya estaba establecido el plan redentor antes que Dios hiciera su creación. Dios sigue un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? Como iglesia debemos de seguir un plan. Dios sigue su plan y es estratégico. Tú y yo tenemos que aprender a ser estratégicos. Pero para ser estratégicos y añadir buen estratégico, necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Había una colonia romana que había que predicarle. Estaban los de Filipo, Macedonia, tenía que predicarse a este pueblo con una mentalidad griega. Por lo tanto, tenemos dos formas de pensar. Una, la romana, y la otra, la griega. Así que Pablo no podía presentar el Evangelio de la misma manera, porque para el gobierno romano la fuerza y el poder eran importantes, mientras que para el griego el pensamiento, el raciocinio era lo importante. No podíamos presentar el Evangelio de la misma manera. Ser estratégico es saber también cómo vamos a presentar el Evangelio. Hay personas, hoy hicimos una práctica de unos círculos. ¿Por qué? Porque hay personas que no solamente son auditivas, hay personas que son visuales. Y por más que les diga, si usted no le dibuja un muñequito, no va a entender, porque fue creado de una forma diferente. Personas visuales. Necesitamos ser estratégicos. Dios quiere alcanzar a todos, pero no vamos a alcanzar a todos con la misma
estrategia. ¿Se entiende? Amén. Seamos estratégicos. Nuestro desafío es que seamos estratégicos y necesitamos ser estratégicos intencionalmente. Amén. Número 2. Avanzando a la casa de paz. Dice el versículo 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es importante que entendamos qué queremos decir con la casa de paz o la persona de paz. No todas las personas que creen en Cristo te van a decir, por favor, quédese en mi casa. Cuando hablamos de una persona de paz o una casa de paz, estamos hablando de una persona que acepta el mensaje y acepta al mensajero. Ojo, son dos cosas, ¿sí? Primero es, acepta el mensaje y después acepta al mensajero. Hay personas que aceptan el mensaje, el mensajero, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Necesitamos casas de paz. Necesitamos avanzar hacia las casas de paz. Déjeme decirle que muchas veces queremos comodidades para reunirnos, pero vemos aquí que hay una reunión en ¿dónde? En la ribera de un río, a orillas de un río. Déjeme decirle que muchas veces, amados hermanos, no podemos tener la comodidad que quisiéramos. Cuando empezó el proyecto de la iniciativa Timoteo en la India, y fue un crecimiento exponencial, déjeme decirle que mucha gente se reunía abajo de un árbol, en el garage de una casa. Cerraban las calles y ahí a plena luz del sol, en la calle, ahí reunidos. Porque el crecimiento era tal que no había lugares cómodos para reunirse. Aquí tenemos un lugar a orillas de un río. Debemos de quitar de nuestra mente esa parte que nos está estorbando, que se llama comodidad. Sin embargo, a la luz del versículo 13, podemos ver que era un lugar ya habitual de reunión para practicar la oración. Porque dice, donde solía hacerse la oración. No importaba, posiblemente se sentaban en el suelo, posiblemente se sentaban en una piedra si había piedras, no lo sé. Pero muy cómodo, no creo que estuviese. ¿Y si había mosquitos? Menos, ¿verdad? Pero necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar y hay que estar orando para poder avanzar. Para avanzar como personas, para avanzar como matrimonio, para avanzar como iglesia. Necesitamos una vida de oración, estar pidiendo a Dios. El Señor Jesús dejó muy establecido y muy en claro que sin Él no podemos hacer nada, nada. ¿Nos queda claro? ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada. Nos debe de quedar muy claro. No puedo hacer nada. Entonces yo necesito venir ante Él y hablar con Él para recibir la guía que tú y yo necesitamos.
Y si yo quiero avanzar a una casa de paz, a una persona que acepte el mensaje y al mensajero, yo necesito orar para que Dios obre en esa persona. Para alcanzar, para avanzar, tenemos que entender que tenemos que ser intencionales. Hoy la palabra clave se llama intencional. Yo necesito ser intencional. Nada se va a dar si no somos intencionales. Necesitamos ser intencionales, sumamente intencionales. ¿Por qué? Dice el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Quién salió? El equipo misionero. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Fueron intencionales. Se dirigieron a la reunión que tenían estas mujeres. Quiere decir que ahí no había hombres. Tuvieron que ir, romper ciertas costumbres, porque eran mujeres y no debía de haber hombres. Sin embargo, fueron intencionales, fueron a la reunión de oración, fueron a orar y sin duda alguna, por ser hombres, les dijeron, ¿tienen algo que decirnos? Y es cuando predican el Evangelio. Totalmente intencional. Quiero avanzar, necesito ser intencional. Necesito ser estratégico e intencional. Necesito buscar gente que acepte el mensaje. Necesito ser intencional. Pablo, Silas, Timoteo, Lucas fueron intencionales. Y cuando somos intencionales, Dios hace su parte. Definitivamente Dios hace su parte. Porque dice el versículo 14, lea conmigo el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Estaba predicando Pablo, pero Dios es intencional. Empezó a tratar ¿con quién? Con Lidia. El equipo fue intencional, Dios es intencional. Muévete tú, se mueve el Señor. No esperes que Dios se mueva si tú no te mueves. A veces nos repetimos aquel versículo, esfuérzate y sé valiente, que está en Josué 1:9, ¿verdad? ¿Ya vio qué dice al final? Si no lo sabe, cheque su Biblia y léalo, por favor. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera. Muévete, se mueve Dios. Muévete y se mueve Dios. Sé intencional, intencional será Dios. Si tú no te mueves, Dios tampoco. Entiéndelo, entiéndelo. Tenemos que ser totalmente intencionales, ¿sí? Totalmente intencional. Hay que evangelizar intencionalmente. Pablo fue, caminó donde estaban las mujeres porque iba con la mentalidad de evangelizar. Muévete y sé intencional. ¿Cosecharon almas ese día? Sí, cosecharon intencionalmente. Por eso es importante que avancemos. Necesitamos avanzar. Cuando vi el video, me llamó mucho la atención. Una niña compitiendo arranca y se cae. Los demás avanzan, pero no se quedó tirada. Y mientras todos iban avanzando, ella determinó ganar, no solamente avanzar. Si usted vuelve a ver el video, todos los niños van tranquilos, pero ella no va tranquila. Su zancada de sus piernas es con mucho mayor potencia, mucho más larga,
y su avance es totalmente intencional, determinado. Nosotros tenemos que ser así. Lidia escuchó intencionalmente y comprendió el mensaje de salvación con la ayuda de Dios. Pero después Lidia fue totalmente intencional y dijo, mi casa es la casa de paz. Intencionalmente. Ella dijo, si ustedes creen que soy digna de haber creído en el Señor, quédense en mi casa. ¿Y qué dice después? Y nos obligó a quedarnos. O sea, totalmente intencional. Y nace la iglesia en Filipos. Nació una iglesia en ese lugar porque el equipo misionero fue intencional. Los primeros frutos fueron totalmente intencionales. Buscar una casa de paz es fundamental, porque es ahí donde Dios va a trabajar. No la puedo encontrar si yo no avanzo, si mi avance no es intencional. Esta palabra se lo voy a repetir mucho, mucho, porque, amados hermanos, si hay algo que nos está afectando a todas las iglesias cristianas, se llama comodidad. Y la comodidad no te va a permitir que seas intencional. Aguas, hermanos. Nuestro desafío, que Dios nos lleve intencionalmente a personas que Él ha preparado. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que ser intencionales para ver, para escuchar dónde está trabajando Dios y ahí nosotros nos vamos a añadir. Necesitas y necesito y necesitamos oración y la guía del Espíritu Santo para trabajar así, estratégicamente e intencionalmente. Número 3. Avanzando a pesar de la oposición. Se escucha bonito el avance y todo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando tú trabajas, Dios trabaja y el diablo también trabaja. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Dice el versículo 16. Lea conmigo, por favor, 16, 17 y 18. ¿Estamos ahí? Dice, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Número 3. Avanzando a pesar de la oposición. ¿Tú crees si piensas que todo va a ser color de rosa? No, amado hermano. No, amado hermano. El ataque del enemigo también es estratégico. Déjame decirte que Satanás es estratégico y él está organizado. En Efesios dice que tenemos lucha que no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra principados y contra huestes de maldad. Él está organizado y tiene estrategias. No podemos ir, amados hermanos, ignorantes de que tenemos un enemigo estratégico sin conocer quién es él. No tienes que estar ignorante de quién eres tú. ¿Cuántos cristianos se asustan con el enemigo? Un endemoniado, ay, yo no voy ahí. No sabes quién eres.
No sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo he escuchado también hermanos que dicen, no, hermanos, somos cabeza y no somos cola. Ten cuidado. Yo voy a repetir algo y quiero que se lo aprenda, por favor. No se trata de fórmulas. Usted repréndalo en el nombre de Jesucristo. Sí, hay que reprenderlo, pero no es una fórmula. Se trata de una relación con Dios. Amén. Una relación con Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Daniel cerró la boca de los leones? ¿Por qué Daniel supo traducir la escritura en la pared? ¿Por qué Daniel daba el mejor consejo y el rey en turno no daba un paso si no estaba Daniel? ¿Por qué? ¿No dice la escritura que Daniel oraba 3 veces al día? Y no era el desayuno, la comida y la cena. ¿Sí? No era eso. Él todos los días tenía un encuentro con Dios 3 veces por cada día. Se llama una relación estrecha con Dios. Cuando él hablaba, el Espíritu Santo lo usaba y sus palabras pesaban demasiado. No es una fórmula que se diga en el nombre de Jesucristo. No es una fórmula. Tienes que tener ese respaldo de Dios. Ese respaldo lo vas a conseguir todos los días. Cuando vas ante el trono de Dios en oración, cuando te alimentas de la palabra y dices, Dios, hoy me ha enseñado esto. ¿Sí? Y obedeces. Es importante. De una u otra manera, el enemigo va a querer estorbar la obra, va a querer estorbar tu vida, tu matrimonio, tu hogar e iglesia. Él es muy astuto. Mm, a este lo voy a detener, lo voy a cambiar de turno. Trabaja en la mañana, lo paso para la tarde, lo detengo. A este le voy a provocar problemas matrimoniales y lo voy a detener. A este otro le vamos a meter la cuña de la flojera. El enemigo es estratégico. Tú y yo necesitamos todos los días estar delante del Dios vivo para poder vencer la oposición. Una mujer joven que se presenta aquí ante Pablo, ante el equipo misionero, una mujer joven dice que tenía espíritu de adivinación. Déjeme decirle que no era cualquier tipo de espíritu. En el griego habla de ser una adivina pitonisa. Posiblemente usted en algunos shows de artistas, algunas salen con víboras, boas aquí en el cuello, ¿sí? Es la práctica de la pitonisa. No era cualquier adivina, ¿sí? Era una persona esclava físicamente, pero era una persona esclava espiritualmente. Era una persona con doble esclavitud, porque la Biblia dice en el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, era una persona que alguien compró y posiblemente la compró por sus habilidades de adivinación. Una persona doblemente esclavizada. Satanás es lo que busca, esclavizar. Y déjame decirte que no hay otra forma de hacerlos libres sino a través de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 18, te mando en el nombre de Jesucristo. Los hijos de un tal Eneas llegaron y le dijeron a un joven endemoniado,
En el nombre del que predica Pablo, sal fuera. ¿Qué contestó el Espíritu? Yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién eres tú? Cuando tú dices, soy hijo de Dios, amado hermano, ¿sabes qué pasa en el ámbito espiritual y sobre todo en el del enemigo? Cuando tú dices, soy hijo de Dios, estás creyendo toda la obra de redención que el Señor planeó y te has apropiado de ella. Voy a tocar a Olivia, pero no puedo tocar a Olivia. Tengo que pedir permiso ahora a Cristo para que yo pueda tocar a Olivia. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. No la puedo tocar directamente. Ahora tengo que pedir permiso. Cuando tú dices, soy hijo de Dios, el mundo de las tinieblas tiembla, porque estás creyendo en el plan redentor del Dios vivo. No es cualquier cosa. El enemigo, déjame decirte que es persistente. El Señor te dice a ti y a mí, sé persistente en la oración, permanece en mí, sé persistente en mí, sé persistente en mis doctrinas, sé persistente. Y la persistencia tiene que ser intencional. ¿Sí? Tiene que ser intencional. Pero el enemigo es persistente y es intencional. Fíjese cómo empieza el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Cuántos días? No lo sé. Pero aquí encontramos un vocabulario en plural que implicaba muchos días. Ya estaba el enemigo, una tras otra, una tras otra. ¿Tú crees que el enemigo, una vez que lo corras, no va a regresar? Lo vas a correr, sí, pero es persistente, muy persistente. Nosotros batallamos en Tierra Blanca como un año con una persona, ayudándola. Una persistencia, hemos visto, hemos palpado la persistencia del enemigo, pero usted tiene que ser más persistente. Y a veces nos cuesta ser persistentes. Pero hay una palabra que se tiene que llevar en su corazón hoy en su mente. Tengo que ser intencional. Yo tengo que ser intencional. Señor, me cuesta orar. Ayúdame a ser intencional. Y tenlo por seguro que el Espíritu Santo te va a decir, hey, póngase a orar. Y de que lo hace, lo hace. Hey, póngase a estudiar la Biblia. Y lo hace. Y déjame decirte que hoy el Señor te dijo, hoy es mi día. Ve y congrégate. Amado hermano, Dios es intencional. Aprendamos nosotros a ser intencional. Versículo 17, por favor, léalo conmigo. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El enemigo sabe quién eres, cómo eres, de qué pie flaqueas. Porque está señalando al equipo misionero y les está diciendo, estos están para anunciar el camino de salvación. Recuerde, el espíritu que tenía, ¿qué espíritu era? De adivinación. Pero está diciendo el enemigo, yo también sé. Por eso le desagrada a Pablo. Y Pablo le dice, pues te vas para afuera. Y lo saca. Amado hermano, cuando tú pongas el límite al enemigo, él va a respetar
el límite. Muchas veces le damos entrada, pero no le digo vete. Si hay algo que yo he aprendido del Señor Jesús es que al enemigo le dijo, vete, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Satanás no es idólatra. ¿Sí? ¿Entiende? Él nada más adora a Dios, pero él provoca que el mundo se corrompa con idolatría. Cristo no le permitió avanzar, le puso límite. Tú y yo tenemos que poner límites y lo tenemos que poner intencionalmente. Amén. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado su nombre. El nombre de Cristo implica toda la obra de redención. Por eso te digo que no es una fórmula. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en ti. Pero déjame decirte que en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, dice que todos los que estaban ahí fueron llenos. No es una fórmula. Tienes que buscar la llenura. Y en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sed llenos. Es una orden. No te preguntas si quieres. Es una orden. Una orden en la cual que tú y yo tenemos que obedecer. Ser llenos del Espíritu Santo. Esto me habla de una relación íntima. Esto me habla, amados hermanos, de una búsqueda intencional. Esto me habla, amado hermano, de que tú y yo tenemos que impulsar esa relación con Dios, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. Él siempre nos está buscando. Adán, ¿dónde estás tú? Y no se refiere a la posición física, sino a su condición espiritual. Por eso Dios te dice, ¿dónde estás ahora, en ese momento? A veces flaqueamos a media semana. Busca al Señor, busca la llenura. Él te ha provisto de todo lo que necesitas para poder avanzar en la predicación del Evangelio. Él te ha provisto de todo lo que tú necesitas para avanzar como individuo, para avanzar como matrimonio, para avanzar como iglesia. Todo te lo ha provisto. Apropiémonos de lo que Dios nos ha dado. No hay excusa para no hacerlo. Entiende, no hay excusa alguna para no hacerlo. Puedes poner todas las que quieras, pero no hay ninguna excusa. Cuando veo Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Dios, que hubo en Cristo, que Él siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse. ¿A qué te aferras? Cristo no se aferró por el hecho de que fuese Dios para venir y entregar su vida por la humanidad. No se aferró. Él pudo haber dicho, yo soy Dios, yo los crié, yo los hice. ¿Para qué me voy a rebajar a ser como uno de ellos? No se aferró el ser igual a Dios. Muchas veces nos estamos aferrando al trabajo, nos estamos aferrando, amados hermanos, a la comodidad, nos estamos aferrando a muchas otras cosas y no avanzamos, ni como individuo, ni como pareja, ni como hogar, ni como iglesia, sino que se despojó a sí mismo. El mayor ejemplo de despojamiento lo tenemos en Cristo. Tú y yo necesitamos despojarnos de todo aquello que no nos permite avanzar. Es importante que lo entendamos. No hay excusa. ¿Qué necesito? Depender totalmente del Espíritu Santo, confiar en el Espíritu Santo, llenarme del Espíritu Santo para poder vencer. Amén. Puestos de pie, vamos a orar.
Es bonito escuchar la palabra de Dios. Es bonito ser desafiado. Pero ahora yo te hago una pregunta. No me la digas. ¿A qué te comprometes hoy? Después de haber escuchado el mensaje, ¿qué respondes tú a Dios? ¿A qué te comprometes? ¿Cuál es tu compromiso que vas a hacer? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque es clara. Gracias porque sé que nos desafías, pero necesitamos comprometernos. Yo no sé de tus hijos aquí cuántos se van a comprometer a orar, a buscarte más en oración. Yo no sé cuántos de tus hijos hoy se van a comprometer a ir y predicarle el Evangelio a una, a dos familias. Yo no sé cuántos de aquí, Señor, se van a comprometer a buscar esa llenura de tu Espíritu Santo, pero que no salgan como llegaron. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse.